Bendiciones. Le damos gracias a Dios porque nos ama. ¿Y por qué Dios nos ama? Porque nos ha regalado otro día más de vida. Un domingo más. Una escuela dominical más. Pero no para que se le lleve el viento, ni para que quede en el recuerdo, sino para bendecirnos, Dios. Para edificarnos con su palabra. Para que el enemigo no nos atrape con sus planes. Y por eso hoy tú y yo estamos tan agradecidos con Dios. Porque ese amor que Él nos tiene, esa misericordia que estaba para ti y para mí, hoy la vamos a disfrutar. Nos las vamos a gozar. Y todo problema, cual sea el que esté en nuestra vida hoy, vamos a hacer como hizo en una batalla el rey David. Dijo: me los comeré como pan con mantequilla. Y así vamos a hacer nosotros hoy. Hoy no nos vamos a preocupar por esos problemas, porque hoy es día domingo. ¿Sabes qué significa el día de reposo? Porque ellos celebraban era el sábado y nosotros lo estamos celebrando hoy el día domingo. La escuela dominical. Los judíos dicen que el día de reposo el Señor dijo: estén quietos, alabándome, glorificándome, exaltando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, acordándonos de esos milagros. No nos vamos a acordar de las situaciones adversas, nos vamos a acordar de esos milagros. Y hoy ahí donde estás, vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias y acción de gracias, Dios. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a decirle: presencia de Dios. Invade nuestra vida, presencia de Dios. Invade nuestro espíritu, presencia de Dios. Dile: aquí estoy, Señor, para que me llenes mi vasija, llenes mi vaso, me llenes todo, Padre, porque no quiero tener la vasija vacía, Señor. Y si tú ves que lo que está en mi vasija, decláralo allá. Señor, si tú ves que lo que está en mi vasija ya está añejo, Señor, y ya no tiene nada de utilidad, no me sirve a mí, ni le sirve a otras personas, te pido el favor, Señor, que la vacíes toda y me des de lo nuevo que tú tienes para hoy. Me des de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, enséñanos la palabra que Dios tiene para hoy. Que sea una palabra que venga a romper toda estructura vieja, hueca. Y que el Señor, por medio tuyo, Espíritu Santo de Dios, nos haga una nueva persona. Y aquí estamos, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. Ven, Señor Jesús, no podemos llegar al Padre si no es por ti. Señor Jesús, intercede hoy domingo en esta escuela dominical por nosotros. Lleva esta oración que nosotros estamos haciendo. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, a la diestra, háblale de nosotros, háblale de la iglesia virtual, los 400 valientes de David. Dile al Señor: Padre amado, allá en Colombia, en Barranquilla, en Soledad, donde vean cada miembro de la iglesia virtual, los 400 valientes de David. Señor, que sepan que tú estás con él, que tú lo amas. Hasta esta persona que hoy se va a añadir, Señor, también te la presentamos. Te presentamos, Señor, esta escuela dominical.
para que tú hagas conforme a lo que tú tienes planeado en el cielo, Señor, se nos dé en esta escuela dominical y en la vida de cada uno de nosotros, hasta de los que se van a alimentar de esta escuela dominical en el resto de la semana. Bendice los demás días, Señor, hasta que bajo tu voluntad nos volvamos a encontrar el próximo domingo, Señor, pero también sabemos que tu presencia está en los servicios que tenemos entre semana, Dios, en los devocionales. Mi primera oración, que es el devocional en escrito y en audio, y en el devocional el mensaje de la mañana, que es a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. También está en el devocional la hora novena, servicios que son de la iglesia virtual, los 400 valientes de David. Pero hoy nos vamos a gozar, Señor, nos vamos a gozar con tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque esta es tu obra, Señor, y tú eres lo que tienes los invitados. Tú fuiste el que mandaste esta tarjeta de invitación para que nosotros hoy estuviéramos aquí, alimentándonos de tu palabra. Vamos a trabajar dos palabras hoy que el Señor nos trajo para bendecirnos. La primera, vamos a tocar una historia. Hay dos clases de cárcel. Está la cárcel física, donde hay personas condenadas. Pero no todo el que está ahí está porque cometió un delito. Hay gente inocente que está ahí y hay gente que sí está pagando la condena de esa falta que hizo porque rompió la ley, falló la ley. Cuando nosotros fallamos la ley, tenemos problemas y tenemos que pagar las consecuencias. Y la otra cárcel es la espiritual. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios, cuando nosotros dejamos de seguir a Dios, viene el enemigo y se apodera de nuestra vida. Y nosotros venimos, dice la palabra de Dios, que nosotros venimos a ser esclavos del enemigo, del diablo, de Satanás. Esas dos historias. Y yo sé que con alguna de ellas nos vamos a identificar que estuvimos en un tiempo y Dios nos libertó y hoy somos libres, o que estamos en esa otra condición, pero lo que sí te aseguro es que Dios nos vino a ser libre hoy. Y vamos a la palabra de Dios. Señor, bendícenos con esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que está en el libro de Hechos capítulo 12 del versículo 1 en adelante. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Miren la condición en que estaba Pedro. Pedro estaba en una cárcel de verdad. Pero mientras Pedro estaba allá, inocentemente, porque Pedro era inocente, simplemente porque hablaba de Jesús, les pareció a los sacerdotes acusarlo delante de las autoridades y lo llevaron preso, y al día siguiente dice la palabra de Dios que iba a ser ejecutado. ¿Pero qué? Había una iglesia que oraba fervientemente. ¿Por quién? Por Pedro. Y aquí está una iglesia que está orando fervientemente por aquellos que están en esa condición, en una cárcel de barrote, en una cárcel pagando condena. ¿Para qué? Para que cuando ellos estén pagando la condena y nosotros estamos orando para que Dios haga algo, los liberte, los transforme, salgan libres, o desde allá se arrepientan, se conviertan y le sirvan al Señor hasta que Dios les vuelva a dar la oportunidad de tener la libertad que hoy tú y yo tenemos. Nosotros hoy, los que ya le entregamos la vida al Señor, gozamos de dos libertades. La física, nos podemos mover, y la espiritual. Ya nosotros no venimos a ser esclavos del enemigo. Dice el versículo 6.
La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso de frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Bueno, así vino a ser Dios con cada uno de los que sepamos que tenemos un amigo, que tenemos un familiar que está pagando una condena, que está detrás de reja inocentemente, pero que el Señor mismo, como dice su palabra, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, y el otro abogado que tenemos es el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra aquí en la tierra. Y el abogado que Jesús, Él lo hace en el cielo delante del Padre. Él le dice: Padre, ten misericordia de este hombre o de esta mujer que está detrás de esa reja, sea inocente o sea culpable. Pero yo vengo aquí delante de ti al tribunal divino para que, como abogado de él hay una iglesia, él hay una familia, él hay una esposa, una madre, un hermano, un amigo que está orando por él. Y venimos a esta misericordia así, y vamos a decirle al Señor: allá donde estás tú, yo lo hago acá. Señor, así como hiciste con Pedro, que le mandaste un ángel, hoy tengo es a Jesús intercediendo por mí, por esta persona. Yo me enteré, tuve de viaje 2 días y me enteré de un caso en la familia. No sabía que un familiar tenía una persona, un hijo, detrás de la reja, por lo que haya hecho. No venimos al caso. Y yo, como sé de ese caso, y tú sabes de muchos casos, y vamos a orar también por los que no conocemos los casos, pero sí sabemos que están de esos barrotes. Hoy venimos a decirle al Señor: Señor Jesús, intercede por mi familiar, intercede por mi amigo, intercede, Señor, por todas esas personas que están en esas cárceles, Señor. ¿Para qué, Padre? Para que así como le diste la oportunidad a Pedro, así se la vas a dar a ellos en tu tiempo y en el nombre de Jesús, y guiado por el Espíritu Santo. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tu sandalia. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Yo tengo fe con todos ustedes que algo va a suceder. Algo va a suceder con esa persona que tú sabes que está detrás de esa reja. Algo va a ser ese intercesor que es nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, por ese familiar, por esas personas que están allá detrás de reja, que no sabemos los nombres, pero que sabemos que están allá. Algo va a ser por ese familiar que yo me enteré. Esa madre angustiada que ora por sus hijos, esa abuela angustiada, esos hermanos que están preocupados, que algo va a hacer. Algo va a hacer el Señor que lo va a sacar detrás de esa reja. Y no solamente lo va a sacar, va a venir pensando de una manera diferente, va a venir actuando de una manera diferente. Yo sé que el Señor lo va a quitar de esa esclavitud en que el diablo lo había metido. Y todos nos vamos a quedar aterrados, porque dice la palabra de Dios: finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Tú sabes quién era Herodes. Herodes era el que estaba mandando en ese tiempo como rey, como faraón, como gobernador, como presidente, no sé qué cargo le vamos a poner hoy. Y los sacerdotes que posiblemente ellos decían, aparentemente decían que eran de Dios.
Y ya le habían hecho un juicio. Y ya Pedro iba a ser ejecutado. Ya le iban a mandar a ejecutar. Ya le iban a mandar a quitar la vida. Pero sabemos tú y yo que la vida tuya, la vida mía, la vida de esa persona que está detrás de esa reja, de esos barrotes, de esos murales, de la cárcel, la vida de ellos, aunque hoy estén con esa condición, el que nos creó a nosotros fue Dios. Por tanto, Satanás no tiene que ver nada con nuestra vida, aunque nosotros en un tiempo dado, se la prestamos a Satanás, pero Él vino a libertarnos hoy, como está haciendo según esta palabra, como hizo en el pasado con Pedro. ¿Cuánto no nos estamos gozando por esta palabra? Muchos de ellos amanecieron hoy tristes, muchos de ellos amanecieron hoy con las esperanzas perdidas. Pero aquí hay una iglesia, la iglesia virtual, los 400 valientes de David, orando por esas personas. Ellos van a recibir el toque de Jesús. Ellos van a recibir el toque del Espíritu Santo de Dios. Ellos van a decir, mi vida cambió un domingo. Algo pasó, algo hizo Dios. Y era esta iglesia que hoy está orando por ellos. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Ya estaba libre. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rodé fue a abrir. Termino con el versículo 14, esta parte de esta porción de la palabra. Cuando ella reaccionó, la voz de Pedro se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Ya ellos estaban orando para que Pedro no fuera ejecutado, para que a Pedro no le quitaran la vida. Así, madre, hermano, hermana, hijo de esa persona, sea hombre o mujer, que está detrás de esos barrotes, que está detrás de esos muros. Vamos a creer. Pedro no se lo esperaba. Ese familiar tuyo no se lo esperaba. Pero nuestras oraciones hoy, tus oraciones que has venido a hacer, no ha sido en balde. Madre, tú vas a ver a tu hijo libre. Y libre de esa cárcel. Y libre de esa esclavitud en que el diablo te lo tenía. Esposa, tú vas a ver ese esposo con la misma condición. Libre. Así como esta gente se gozó cuando Pedro les tocó la puerta. Yo me imagino esa alegría. Ese fervor que se vivió. Ellos no se quedaron llorando toda la noche, ellos no prepararon el funeral. Ellos dijeron, venimos donde nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesús, ese abogado que no falla. Y aquí venimos a decirte, madre, esposa o esposo que tienes a tu esposa allá detrás de la reja, hijo, hermano, amigo. Hoy venimos a interceder por ellos. Hoy venimos a alegrarnos porque en esta escuela dominical Dios va a escuchar nuestro clamor. Dios escuchó el clamor que estaba en esa iglesia orando por Pedro. Así que hoy es un día para que toda tristeza que estaba en esa casa, en ese hogar, en esa familia, hoy le estamos pidiendo a Dios que ese mismo gozo, que esa misma alegría que llevó el Espíritu Santo de Dios, lo lleve a tu casa, lo lleve allá donde esté, le dé seguridad que Dios va a hacer algo por él. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar, vamos a decirle, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, exaltamos tu grandeza y tu poder. Gracias, Padre, porque contigo todo es posible. Sin ti, Señor, no hubiéramos podido venir aquí a este servicio. Pero tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste, Padre. Y tú eres grande y maravilloso, Dios. Tú eres sublime, tú eres eterno.
Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre amado, alabándote, llenándote, Señor, de alabanza, llenando nuestra boca, Señor, de todo eso grande y maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de alimentarnos, de orar por otros, Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes para que nosotros nunca caigamos en esa condición de estar detrás de esa reja, Padre. Vamos. Aquí estamos, Señor. Alábalo allá donde estás. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Y tú eres grande y maravilloso. Tú eres el que estás aquí con nosotros, Señor. En Espíritu Santo de Dios, lleva esa alabanza que está saliendo, Señor. La estamos escuchando, Señor. Aleluya, Cristo está aquí, Cristo está aquí, yo lo siento la presencia del Señor. Allá donde están esas personas, Señor. Acércate allá donde están esas personas privadas de la libertad, detrás de esas rejas, detrás de esos muros, Señor. Llénalos de tu presencia, que no se sientan solos, Señor. Aleluya. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh, grande. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, grande. Ábrete, cielo, para nosotros hoy. Muévete, Señor. Ese es el Dios, el que abre los cielos para tu vida y para mi vida. Ábrete, Señor. Muévete para nuestra vida hoy, Señor. Hoy todos los cielos se abren a favor de nosotros, a favor de nuestra familia, a favor de esa persona que está privada de la libertad, a favor de esa persona que la tiene cautiva el enemigo hoy. Hoy se abren los cielos para libertarnos espiritualmente, para quitar toda condenación. Aquí estamos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. En la iglesia virtual, Señor, los 400 valientes de David, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, esta hora tuya, Padre, para bendecirnos, para nosotros ser canal de bendición para otros. Que esta alabanza sea como ofrenda grata y perfuma tus pies, Señor. Quita todo peso de nuestra vida, Señor. Oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios.
los cielos abiertos para tu vida y para mi vida, para los nuestros, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para tu esposa, para tu esposo, para tu novio, para tu novia. Aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muévete, muévete, Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Transfórmala cada día más. Que esa palabra que dice que Dios nos hizo y semejanza de Él se cumpla cada día. Nosotros la podamos cumplir. Aleluya, Cristo está aquí, Señor, alábalo, alábalo. Vino a romper toda cadena, vino a sacarnos de toda esclavitud, vino a bendecir nuestra vida. Gracias, Dios. Oye, esa alabanza, que esa alabanza nos llene, que sea como ofrenda grata y perfuma tus pies, Señor. Aleluya, Cristo vive. ¿Para qué tenerlo todo si no sabemos si la presencia de Dios no va a estar con nosotros? Dice esta alabanza. Soledad, lenta, cielo en tu boca. Señor, tú viniste a hablarnos, tú viniste a bendecir nuestra vida hoy, Señor. Tú nos estás hablando hoy, Señor. Tú estás dando respuesta a esa oración que nosotros veníamos haciendo, Señor. Tú tienes el tiempo para cada uno de nosotros, para cada situación que nosotros vivamos, Señor. Aleluya, Dios. No importa la situación que tú estés, pero vamos a alabarlo. Vamos a glorificarle. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias por este día. Sí, Señor, pronto nos vas a hablar, Señor. Nos has venido hablando, Señor. Hablarás con tu respuesta a todas estas peticiones que hoy te estamos pidiendo para esas personas que están privadas de la libertad, Señor. Esa alegría de esa madre, de ese esposo, Señor. Aleluya, Dios. Siento tu presencia, Señor.
Sí, Señor, esa respuesta, Señor, ya viene en camino. Pronto nos vas a hablar, Señor. Pronto nos vas a hablar, Señor. Aleluya, esa respuesta que te hemos pedido en oración, Señor. En ayuno. Sí, Señor, aleluya. Cristo vive. Gracias por recibir esta alabanza, Señor. Háblanos, háblanos, Jesús. Háblanos por nuestro Espíritu Santo de Dios Padre. Háblanos, Señor, háblanos. Síguenos hablándonos, Señor, en esta escuela dominical, Señor. Esta es tu obra, Padre, y aquí hemos venido a hacerla, Señor. Esta es tu obra, Señor, y aquí hemos venido, Dios. Aquí hemos venido, Padre, para decirte, ahora vamos a hacernos una pregunta. Seguimos aquí en la escuela dominical. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios se interesa para que nosotros seamos libres? Si Él nos puede dejar en esta condición que un día estuvimos, o los que están hoy, de seguir pecando, o que esa persona que está detrás de esa reja, pero ¿por qué Dios tiene tanto interés en esa persona? ¿O por qué Dios tiene ese interés hoy, o ayer, o en el pasado, o en el presente? ¿Por qué Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra, porque aquí nos va a dar la respuesta en la misma palabra. Génesis capítulo 1, versículo 27. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. O sea que somos de Él, somos su creación. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Tú y yo, que ya somos libres, ¿para qué vamos a pensar en volver atrás? Jesús, ese sacrificio que hizo Jesús en esa cruz, ese sacrificio que hizo el Padre de mandar a su Hijo, sabiendo que se lo iban a flagelar, que se lo iban a crucificar, fue por ti, fue por mí, para que nosotros hoy gritemos un grito de libertad, un grito de victoria, y Él es el que va a libertar a todos esos que están detrás de esas rejas físicamente, a todas esas personas. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y termino con Romanos 8, capítulo 1, versículo 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Señor, esas personas que hoy están privadas de la libertad físicamente, Padre, hoy oramos por ellos aquí, en esta escuela dominical, para que sean verdaderamente libres, para que te puedan recibir, para que el día que tú le des la oportunidad, ellos salgan libres de todo pecado, tanto físico como espiritual, para que ellos sean alegría de esa familia que un día la abandonaron, un día les tocó dejarla. Bueno, y de la otra palabra que el Señor nos trae es esa cárcel espiritual. Esa cárcel espiritual. Yo creo que en el mundo no existe una persona que no haya vivido en una cárcel espiritual. Capellán Rocky, ¿qué es una cárcel espiritual? Una cárcel espiritual es ese pecado consentido que tú sabes que estás pecando, que a veces por fuerza, porque no teníamos fuerza voluntad, o no tienes fuerza voluntad tú hoy, o no quieres cambiar la vida,
sigues en esa esclavitud, en ese pecado, cualquiera que se llame pecado, eres feliz o el pecado te ha ganado la batalla y por ende cuando el pecado le gana la batalla, Él es el que dirige la vida, porque cuando Jesús viene y nos liberta, nosotros hacemos una oración de fe. Señor Jesús, te acepto en mi vida, borra mi nombre del libro de la condenación y escribe mi nombre en el libro de la vida y te presento mi vida para que tú seas el que me la administre de hoy en adelante. Vamos a hablar de una historia de un hombre que no solamente tenía un pecado ni un solo demonio. Dice la palabra de Dios que la vida del espiritual se movía, era un ejército de demonios y eran los que lo gobernaban. Vamos a la palabra de Dios para que Dios nos siga hablando aquí. Dios nos va a hacer libre. Nosotros ahorita oramos por esas personas que están detrás de esa reja. Pero hoy vamos a orar por esas personas o por nosotros mismos de esa celda espiritual. Esa celda que nos tiene ese pecado cogido. Marcos 5:1 dice: Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Hay otros que dicen, otra versión que dice los Gadarenos, pero esta versión dice Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Cuantas veces lo hacían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro, pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedra. Mira esta condición de este hombre. Este hombre lo encadenaban con las cadenas más fuertes que podían traer. Este hombre se rompía los aros, rompía las cadenas. Le gustaba vivir, era en cementerio, le gustaba vivir por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. De pronto nuestra condición no fue esa. De pronto nuestra condición fue una depresión, un problema mental, un problema en la finanza, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, cualquiera que sea, pero estamos en una condición sujeta que el enemigo era el que vivía en nuestra casa física y en nuestra vida espiritual. Esto era lo que pasaba con este hombre gadareno. Dice, en el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos corrió y se puso de rodillas delante de él. Me encanta esta historia porque yo sé que tú que estás oyendo y yo que estoy predicando, el mismo Jesús vino a personarse de tu vida y de mi vida. Decláralo allá y yo lo declaro acá. Así que demonio que estaba gobernando mi vida, cual sea que sea la área, la sentimental, la amorosa, la de esposo, la de esposa, la de padre, la de hijo, la de novio, la financiera, como empresario, como empleado que eres, cualquiera que sea, porque no solamente vamos a decir, sino la física y la espiritual. Aquí vino a presentarse, fue Jesús, y tienes que caer de rodillas hoy. Porque no hay demonio, ni hay situación que le pueda hacer frente a Jesús. Mira que con este hombre no podían, él rompía las cadenas, pero dice la palabra de Dios que él al ver a Jesús se postró de rodillas. Y vamos a ver qué dice. Dice el versículo 7 y 8. Jesús ordenó al espíritu malo: espíritu malo, sal de este hombre.
Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir, por Dios te pido que me hagas sufrir. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. A veces, cuando yo era un hombre pecador, que yo consentía esos pecados que ministraban mi vida, de pronto no era violento, pero tenía muchas cosas que de los pecados que yo hacía, que yo cometía conscientemente, de ahí se derivaban un poco de cosas. Y esto era lo que le pasaba a este hombre, y esto es lo que te puede estar pasando a ti, que te llevan las manos a la cabeza y hoy puedes decir: ¿pero por qué yo hice eso anoche? ¿Pero por qué yo hice eso ayer? Si yo me hubiera dado cuenta de las consecuencias que hoy estoy, de pronto no lo hubiera hecho, yo lo hubiera pensado 2 veces. Pero te vengo a dar la buena nueva, que Jesús que me libertó a mí, que rompió toda cadena, que limpió, me hizo libre de toda esclavitud del enemigo, que quitó todo pecado en mí, que también lo ha hecho contigo porque ya tú le entregaste a Jesús. También lo va a hacer contigo, que apenas hoy le vas a entregar la vida a Jesús. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Sigo con el versículo 10. Por favor te ruego que no me mandes a otra parte. Dice el versículo 11. En una colina cerca de donde estaban había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales echaron a correr cuesta abajo, hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Y este hombre quedó verdaderamente libre. Yo quiero ser libre cada día, porque Jesús fue claro y dijo: el que esté libre de pecado, mire que diga el débil: fuerte soy. Y dijo Jesús: nadie puede decir que no peca a diario, pero nosotros podemos decir: gracias porque mis pecados me fueron perdonados los de ayer. Y gracias porque no es que yo los esté invitando a que vivamos de pecado en pecado, pero los pecados que nosotros cometamos hoy, voluntariamente o involuntariamente, Él vino a hacernos libres. Mira lo que dice el versículo 14. Quiero que le pongamos emoción a esto, porque si el diablo quería vivir en medio de nosotros toda nuestra vida, hoy Jesús le vino a decir: mira, diablo, te vengo a decir algo, que así como yo liberté a este hombre gadareno, así viene a libertar a todas las personas que tengo para libertar hoy en la iglesia virtual los 400 valientes de David. Y esa es una buena noticia. Dice el versículo 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aleluya, Cristo vive. Tú y yo no, y muchos no nos alegramos porque hoy somos libres. Y no nos vamos a alegrar porque Dios vino a hacer libre a esa persona que nos daba mala vida, a ese familiar, a ese hijo, a ese esposo, al que llegaba y te atormentaba la vida. ¿Sabes qué hacía este hombre? Este hombre tenía a todo un pueblo atormentado. Quizás ese dueño de esa finca donde él vivía no tenía días
hasta meses o años de no poder ir a visitar su tierra. Quizás esa mamá afligida quería llevarle un plato de comida, pero no podía porque él no conocía a nadie. Pero llegó la buena nueva ese día que Jesús se bajó de la barca y lo libertó. Y así vino hoy Jesús a colocarnos, a seguir colocándonos en nuestro juicio cabal. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice el versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El hombre que tenía el ejército de demonios ya estaba en su juicio cabal. Y él dijo en el versículo 18, déjame ir contigo, Señor Jesús. Ya viví esa experiencia, no te quiero dejar nunca más. Quiero ser uno de los tuyos. Y Jesús le dijo, sí vas a ser uno de los míos, pero quédate en tu tierra predicando la palabra de Dios y testificando lo que yo hice. Dice el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar la palabra de Dios y lo que había hecho Jesús en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaba. ¿Sabe por qué Dios nos trajo esta palabra? Porque como se lo dije en un principio, porque Dios nos ama. Porque Dios ama a esa persona que está en la cárcel. Ese ser querido, ese familiar tuyo, ese amigo, porque Dios nos ama y nos vino a ser libre de toda condenación, de todo lo que el diablo nos tenía. Ese Jesús que se le presentó a ese gadareno, se nos presentó a nosotros. Era necesario, porque en esta clínica, que es la clínica, la iglesia virtual Los 400 Valientes de David, de pronto tú estás viendo por primera vez este servicio, pero dice la palabra de Dios que el rey, cuando David todavía no era rey, el rey Saúl, te lo voy a testificar un poquito, para que entres en sintonía, porque estas palabras que estamos predicando los domingos, porque Dios quiere llevarnos a un nivel sobrenatural grande y inmenso, pero antes de eso, Él quiere despojarnos, quiere quitarnos de muchas cosas, de muchas esclavitudes que nos tenía el enemigo. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 22, que David le tocó huir de la presencia del rey Saúl, porque lo quería matar, y subió a una cueva, la cueva de Adulán. Y cuando David estaba ahí, dice que se le añadieron 400 personas y tenían una condición. No era normal. Tenían muchos demonios encima. Estaban endeudados financieramente. Estaban abatidos de espíritu. La sociedad ya los había rechazado. Y pare de contar. La gente no les veía nada nuevo. Y David había sido preparado por Dios. Y David sacó adelante, con la ayuda del Espíritu de Jehová, a estos hombres. Pero primero les tocó predicarle esta palabra que yo les prediqué hoy. Primero tuvo que enseñarlos. ¿Por qué? Tuvo que enseñarlos porque resulta que ya David había sido ungido como rey, para ser rey de Israel, vivió en un palacio. Y estos hombres tenían que ser orientados para vivir al lado de un rey. No fue fácil, pero lo logró David con la ayuda de Dios. Yo sé que a mí Dios me trajo en este tiempo, como así me libertó a mí primero, así me trajo Dios para traer esta palabra y que tú seas libre, que tú andes en tu juicio cabal.
No sé si me estás escuchando por primera vez, pero sufrí por problemas psiquiátricos 5 años. Estuve en clínicas de reposo. Y por eso tengo cómo hablar de esto. Fui un hombre muy pecador, pero Dios me libertó de esa psiquiatría. Dios me libertó de esa vida inmunda que yo traía, pero me hizo hoy uno de él. ¿Por qué? Porque Dios se interesa en el pecador. Dios se interesa para que tú y yo seamos libres. Si tú tienes un familiar que está preso, una familia que está presa, por favor, hazle llegar este mensaje. O una persona que esté con esta condición que estaban, como estaban estos hombres en 2 de Samuel 22, endeudados financieramente, que no ven salida. Hazle llegar este mensaje. Yo sé que así como Dios libertó a Pedro detrás de esa reja, ese familiar va entrando a su familiar que está preso a su casa. Yo sé que esa persona que está cautiva, o si eres tú la que está así, en esta condición, Dios lo va a hacer porque Dios libertó al hombre gadareno. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, a todos los que me acompañaron en los países que se conectan, aquí en Colombia también. Padre, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios por darnos la oportunidad de estar en este servicio de la escuela dominical, de la iglesia virtual Los 400 Valientes de David. Señor, gracias Padre, porque tenemos esa fe y esa convicción, Señor, que así como tú nos hiciste libres, Señor, que así como tú nos hiciste libres, por medio de esta palabra, porque nos lo estás enseñando, que sacaste a Pedro detrás de esa reja, que sacaste a ese hombre gadareno de la cautividad que vivía. Así lo estás haciendo hoy con nosotros y lo vas a hacer con el resto de personas, por esas personas que hoy nosotros nos unimos como iglesia a orar por ellos y a orar por nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice: encárgate de los demás, que yo me encargo de los tuyos. Señor, presento cada familia, Señor, de la iglesia virtual Los 400 Valientes de David. Presento todas las familias de todo el mundo. Presento esa nación Ucrania que está siendo golpeada y abatida por Vladimir Putin, el presidente de Rusia, Señor. Ahí están tus hijos, Padre, los judíos, están gentiles, Padre, acompañándolos, y ellos han bendecido a los judíos. Estamos nosotros desde acá de Colombia, Señor, orándote por Ucrania, Señor, por esa familia que están saliendo, Padre, buscando asilo en otra nación. Yo sé, Señor, que tú nos los has dejado abandonados y que tú tienes cuidado con ellos, pero aquí estamos, Señor. También sabemos que el enemigo no se va a salir victorioso, porque tú dijiste, Señor, que el que bendijera a la nación judía, tú lo ibas a bendecir, pero el que lo maldecía, tú lo ibas a maldecir. Señor, hoy venimos a presentar este día. Señor, venimos a presentar el inicio de esta semana. Venimos a presentar todos los días que vienen, que todos los días nos tengas con una palabra de bendición en el resto de los servicios, Señor. Presentamos todos los anhelos, todas las peticiones, todas las oraciones que vamos a hacer desde ya te las estamos presentando, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que sean tus planes en nuestra vida, Padre. Y que nosotros podamos cumplir el propósito. Padre, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu grandeza y que nos provee de todo lo que vamos a necesitar en el nombre de Jesús. El capellán Rocky Rodríguez le da gracias por esas oraciones que hacen cada día para que Dios me regale otro día de vida, para que Dios me mantenga con una palabra de bendición, con una palabra revelada. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo y que tengamos un feliz y maravilloso día. Amén, amén y amén.